El sobre era grueso, cremoso y pesado, con una promesa que parecía una sentencia de muerte. Era mi carta de renuncia, impresa en el mismo papel de lino caro que usaba para los informes corporativos. Sostenerlo era como sostener un pedazo de mi propio esqueleto, algo fundamental de lo que me estaba preparando para desprenderme. Lo coloqué con cuidado en el asiento del pasajero de mi sensato sedán. Su peso contrastaba marcadamente con el aireado y frívolo ramo de peonías y rosas que había a su lado. Las flores eran para una boda, la carta, para escapar. Mi nombre es Paula Vance y durante 5 años construí una vida alrededor de un hombre llamado Julian Thorne. No solo una vida, una fortaleza. Yo era su estratega en la sala de juntas, su impecable anfitriona en galas, el centro tranquilo y sereno de su torbellino de ambición. Era la mujer que él debía amar, la adecuada, la que tenía sentido. Y por un tiempo creo que llegué a creer que él me amaba, o al menos amaba lo que yo representaba, una fachada impecable. La grieta en esa fachada no comenzó con un estallido, sino con un susurro, un nombre pronunciado entre sueños, Lily. Encontré las fotografías más tarde, enterradas en una caja polvorienta en su antiguo apartamento que nunca había logrado vaciar. Julian, más joven, más suave, con los ojos llenos de una alegría cruda y desprevenida que yo nunca había visto, abrazaba a una mujer con ondas de cabello rojo atardecer y una risa que parecía saltar de la fotografía. Lily, su novia de la universidad, la que se marchó cuando su familia se mudó a Italia por el trabajo de su padre. El que hubiera pasado sí, que acechaba sus momentos de silencio. Yo, en mi estúpido orgullo, pensé que había eclipsado a aquel y sí. Yo era lo que era. Tenía un diamante de 3 quilates en el dedo y una agenda conjunta llena de citas para degustaciones de pasteles y visitas a lugares de celebración. Nuestra boda estaba programada para ser el evento social de la temporada. Me iba a casar con el director ejecutivo y, en muchos sentidos, yo era la directora de operaciones de nuestra relación. Luego, hace 6 meses, Lily regresó. Fue en una subasta benéfica. Vi el cambio en él instantáneamente, un movimiento tectónico en lo profundo de su superficie pulida, la forma en que su respiración se entrecortaba, la forma en que todo su ser parecía orientarse hacia ella como una flor hacia un sol olvidado. Ella era igual de hermosa, pero con un nuevo cansancio mundano que la hacía parecer trágicamente romántica. Él nos presentó, Ala, mi prometida. Ella es Lily, una vieja amiga. Vieja amiga. Las palabras eran ceniza en su boca. Sus ojos, del color del musgo tras la lluvia, se posaron sobre mí, sobre mi vestido de diseñador y mi cabello perfectamente peinado, y no vi celos, sino un reconocimiento débil, casi compasivo. Ella lo conocía de una manera que yo nunca podría. Tenía el mapa de su desierto, mientras que yo solo había recorrido sus jardines cultivados. Los meses que siguieron fueron un desenlace lento y angustioso. Julian se volvió distante y distraído. Sus viajes de negocios coincidían con las inauguraciones de sus galerías de arte, su trabajo hasta tarde con el regreso de ella a la ciudad. Yo era una detective reconstruyendo un crimen que no quería resolver, recibos de cenas para 2, su ubicación en buscar a mis amigos estacionada frente al edificio de su apartamento hasta altas horas de la madrugada. Me enfrenté a él, por supuesto, no soy una mujer que evite el conflicto. Presenté mis pruebas no con histeria, sino con la fría precisión analítica que utilizo en las reuniones de directorio. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Las cosas se complicaron entre Lily y yo, dijo. Fue algo que ocurre una vez en la vida. Pensé que ya había terminado, pero al verla de nuevo todo volvió a encenderse. Lo miré, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Y yo, entonces? Él susurró, es una segunda oportunidad, suplicándome con la mirada que lo entendiera, que lo absolviera. Lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño. Eres increíble, Ala. Eres perfecta, pero ella es mi corazón. Las palabras fueron un bisturí manejado con maestría. No solo me rompieron el corazón, diseccionaron toda mi existencia. Había pasado años construyendo una vida que él consideraba perfecta, y todo era inútil porque yo no era caos, no era locura, no era ella. La boda, nuestra boda, se canceló. Silenciosamente, discretamente,
como una transacción comercial que había salido mal. La noticia se mantuvo fuera de las páginas de Sociedad, un favor de un magnate de los medios que me debía a uno. Me mudé de nuestro ático compartido a un apartamento temporal y estéril, mi vida empaquetada en cajas. Era un fantasma en mi propia historia. Y entonces llegó la invitación, cartulina gruesa y dorada. Julian Thorne y Lily Ambrose solicitan el placer de su compañía en su boda. Se casaba con ella un mes después de terminar conmigo. La convertía en su esposa con una velocidad que era a la vez insultante y patética. Estaba tan aterrado de perder su segunda oportunidad que corría por el pasillo. Una fría y dura piedra se asentó en mis entrañas. No era rabia ni desesperación, emociones para las que estaba preparada, sino una claridad cristalina. Había usado mi amor, mi intelecto y mi estabilidad como sustituto. Se había llevado los 5 años más productivos de mi vida y ahora me descartaba como si fuera cosa del pasado para poder vivir una fantasía nostálgica. Y se suponía que yo debía desaparecer, desearles lo mejor, encontrar un nuevo trabajo, un nuevo hombre y empezar de cero. Julian Thorne veía el mundo en términos de activos y pasivos. Ahora yo era un pasivo que él había descartado, pero había olvidado algo crucial. Yo era quien administraba sus activos. Yo era quien sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, porque yo era quien le había entregado la pala. La carta de renuncia era el primer paso. La boda, el escenario. Recogí el ramo, exuberante, hermoso y solo para lucirse. Tal como lo había hecho yo, lo entregaría en persona. Lo miraría a los ojos mientras entregaba a otra mujer, y pondría en marcha mi plan. Era hora de que el activo descartado le mostrara cómo se veía realmente una adquisición hostil. La boda se celebró en la finca de la familia Thorne, una extensa propiedad de adinerados con jardines impecables que descendían hasta el mar. Yo había ayudado a planificar nuestra boda allí, conocía cada sendero oculto del jardín, cada entrada para el personal. Sabía qué añada de champán había seleccionado Julian el Dom Perignon 2009 que yo misma le había sugerido y el minuto exacto en que el cuarteto de cuerda comenzaría el canon de Pachelbel. Crucé las puertas de hierro oxidado con mi carta de renuncia guardada en mi bolso de mano, una elegante franja negra contrastando con el rosa pálido de la invitación de boda. No iba vestida como invitada. Llevaba un sencillo y severo vestido tubo verde esmeralda, un color que transmitía confianza, no luto. Parecía que me dirigía a una fusión de alto riesgo, no a una ceremonia romántica. En cierto modo, lo era. Podía ver la ceremonia montada al final del césped, un mar de sillas blancas frente a un arco florido con vistas al océano. Los invitados formaban una brillante constelación de la élite de la ciudad. Vi a los socios de Julian, a sus padres de rostro severo y a las insulsas socialites que una vez se habían apiñado para ser mis damas de honor. No me uní a ellos, me moví como una sombra por la periferia, con los talones en silencio sobre la espesa hierba. Necesitaba verlo primero, necesitaba ese momento privado antes del espectáculo público. Lo encontré en el antiguo estudio de su padre, una habitación que olía a cuero y a humo de cigarro. Estaba de pie frente a un pesado espejo de culpa, ajustándose la corbata. Se veía radiante, era la única palabra para describirlo. La tensión que había cargado en sus hombros durante meses había desaparecido. Era un hombre que había encontrado su santo grial. Verlo fue un golpe físico. Me aprieta un poco el lado izquierdo, dije con voz fría y firme. Dio un salto, giró sobre sí mismo, sus ojos, del color de un cielo tormentoso, se abrieron de par en par con una sorpresa absoluta. Mi nombre fue un grito ahogado. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Entregando mi confirmación de asistencia en persona dije, entrando en la habitación. Coloqué el espléndido ramo en el escritorio de caoba de su padre y estos plátanos y rosas, tu favorito, o mejor dicho, nuestro favorito, ¿no? Aunque supongo que ahora son las favoritas de Lily. Miró las flores como si fueran un nido de víboras. No deberías estar aquí. ¿Por qué? Me da miedo montar una escena. Le esbocé una pequeña sonrisa fría. No soy de los que montan escenas, Julian. Lo sabes. Soy de los que planean escenas como esta. Es precioso.
El tiempo aguantó. Tuviste suerte. Se pasó una mano por su pelo perfectamente peinado, un hábito nervioso que conocía bien. Por favor, esto ya es bastante difícil. No lo hagas más difícil. ¿Difícil para quién? Pregunté, ladeando la cabeza. Tienes todo lo que siempre quisiste. Tu corazón te espera al final del pasillo. Solo estoy aquí para cerrar los libros. Oficialmente, abrí mi bolso y saqué el sobre grueso y cremoso. Se lo tendí. No lo cogió. ¿Qué es eso? Preguntó con voz cautelosa. Por mi renuncia, con efecto inmediato, a Industrias Zorn y a la posición de ser la mujer de tu vida. Considérala mi salida. Entrevista. Finalmente tomó el sobre, sus dedos rozando los míos, una sacudida fría y familiar nos recorrió. Se estremeció. No hay necesidad de este drama, hablamos de una transición. Eres demasiado valiosa para la empresa como para irte sin más. ¿Lo soy? Pregunté en voz baja. Creo que ambos sabemos que mi valor siempre fue condicional y que las condiciones han cambiado. No volveré el lunes ni ningún otro día. Mis códigos de acceso están revocados, mis proyectos están documentados para mi sucesor y mis efectos personales han sido vaciados. Vi un destello de pánico en sus ojos, no se lo esperaba. Pensó que me lamentaría y luego volvería obedientemente a mi escritorio, gestionando su imperio mientras él jugaba a las casitas con su primer amor. Pensaba que mi vida profesional estaba tan entrelazada con la suya que nunca la rompería. No puedes renunciar así como así, dijo, adoptando el tono de director ejecutivo que usaba en las negociaciones. La cuenta de Kensington, la fusión con Etel, eres el único que conoce los detalles. He enviado informes completos a tu jefe de asuntos legales y a tu dije que se las arreglarían o no. Ya no es asunto mío. La puerta del estudio se abrió y su padrino, Mark, asomó la cabeza. Jules, están listos para O. Me vio y su rostro palideció. Hola. Hola, Mark, dije amablemente. Te ves apuesto. No te preocupes, ya me iba. Me volví hacia Julian. Felicidades, Julian. Espero que lo merezcas. Salí del estudio con la cabeza alta y la espalda recta. Podía sentir su mirada atónita clavada en mí. No fui a la ceremonia. Había visto lo que necesitaba ver. Regresé a mi coche. Los sonidos de la procesión nupcial comenzaban a llegar al césped. Al sentarme en el asiento del conductor, me permití una única respiración temblorosa. La primera parte estaba hecha, la indemnización por despido. Estaba desequilibrada. Bien. Arranqué el coche y saqué mi teléfono, marcando un número que no había marcado en años, un número para un hombre que no era un titán corporativo, sino algo mucho más interesante, un hombre que manejaba información y amaba los buenos rompecabezas. Hola, Silas, dije, recuperando la firmeza de mi voz. Soy un Vance. Tengo una propuesta para ti. ¿Estás libre esta noche? El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. La renuncia fue solo la táctica inicial, el jaque mate aún estaba por llegar. Silas Finch era la antítesis de Julian Thorne, donde Julian era mármol pulido y listados públicos, Silas era madera recuperada y servidores privados. Dirigía una empresa boutique de seguridad tecnológica, resolución de problemas digitales, lo llamaba desde un almacén reformado que olía a café, soldadura y libros viejos. Salimos brevemente y apasionadamente en los 20 y pocos, antes de que nuestros caminos se separaran. Él quería construir cosas, yo quería subir escaleras. Nos separamos no con animosidad, sino con la respetuosa y dolorosa comprensión de que íbamos en direcciones diferentes. Volver a verlo fue como entrar en una habitación cálida y familiar, había olvidado que existía. No había cambiado mucho, aún así, los mismos intensos ojos oscuros tras unas gafas de montura metálica, la misma camisa siempre arrugada, las mismas manos hábiles capaces de reconstruir un servidor o rastrear un fantasma digital. Lara Vance dijo, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro al abrir la puerta de su loft. Vi las noticias. O mejor dicho, no vi las noticias, que eran las noticias, una cancelación silenciosa y luego una nueva boda muy ruidosa y repentina.
Me preguntaba si tendría noticias tuyas. Sabías que las tendría, dije, entrando. El espacio era exactamente como lo recordaba, caótico, creativo y completamente seguro. Esperaba, corrigió con suavidad. Señaló un sofá de cuero desgastado. Café. Whisky. Whisky. Solo. Sirvió 2 vasos de un líquido ámbar y me entregó uno. Así que el gran Julian Thorne cambió la brillante estrategia por la llama nostálgica, una decisión insensata, estratégicamente hablando. Estaba siguiendo su corazón. Palabras con sabor amargo. Los corazones son pésimos consejeros de negocios, respondió Silus, chocando su vaso contra el mío. Así que no has venido aquí a recordar el pasado. ¿Cuál es la jugada? Se le expliqué, ni el destrozo emocional ni la humillación, se la presenté como un proyecto, un sistema que necesitaba ser desmantelado. El éxito de Julian no era solo suyo, dije, paseándome ante una pared de servidores zumbando, yo era su influencia. Negocié los acuerdos, apacigué a los reguladores, encontré las lagunas legales. Tengo archivos, notas de audio de Silus, correos electrónicos, documentos, un registro completo de cada atajo que tomamos, cada favor que solicitamos, cada interpretación creativa de la ética que construyó Industria Zorn. Silus silbó suavemente. Tú guardabas una caja negra, yo guardaba un registro, corregí un archivo de Seabay. Cúbrete las espaldas. Nunca pensé que lo necesitaría contra él, pensé que era por nosotros, por la empresa, por si alguna vez necesitábamos una defensa. Ahora es mi ataque. ¿Y qué quieres? ¿Qué hacer con este arsenal? Preguntó, con los ojos brillantes de curiosidad intelectual. ¿Filtrarlo a la prensa? ¿Enviarlo a la SEC? Sería un desastre. ¿Nuclear? No, dije, negando con la cabeza. Eso destruiría la empresa, y la empresa tiene miles de empleados que no merecen hundirse con él. No se trata de destruir Thorne Industries, se trata de aislar a Julian. Se trata de hacerle perder lo único por lo que me cambió, su paz, su amor perfecto, su tranquilidad. Le expliqué mi plan. Era elegante, cruel y preciso. No quería un escándalo público, quería una podredumbre privada y sigilosa. Los bebés del título, dije, al ver la pregunta en sus ojos, no son niños. Son mis proyectos, los que crié, los que traje al mundo, las startups que adquirimos, la división de energía verde que defendí, la nueva plataforma logística de inteligencia artificial. Son mis bebés y me los llevo conmigo. Durante las próximas semanas, mientras Julian estaba de luna de miel en Santorini, Silas y yo trabajamos en una colaboración frenética, estimulante y profundamente catártica. Utilizando mi conocimiento interno y su pericia técnica, ejecutamos un plan tan impecable que fue prácticamente quirúrgico. Primero, la captación de talento. Contacté con el talento clave para mis proyectos, brillantes ingenieros, diseñadores y gerentes de proyecto, a menudo ignorados, que eran leales a mí, no a la marca Zorn. Les hice ofertas irresistibles, un salario más alto, más participación y la libertad de trabajar sin un ejecutivo vigilándolos. Uno a uno, presentaron sus renuncias y venían a trabajar para la nueva firma de capital de riesgo que estaba fundando con mis considerables ahorros y un socio silencioso y muy interesado, la llegada de Julian, que siempre había respetado mi trabajo. Segundo, la propiedad intelectual. Esta era el área más importante y donde Silas era esencial. No robamos nada, sino que reutilizamos. Identificamos los conceptos centrales, los algoritmos únicos, los procesos de negocio que había desarrollado y que no estaban explícitamente patentados legalmente bajo el nombre de Zorn. Construimos nuevos caparazones para ellos, creando una estructura paralela lo suficientemente diferente como para ser legalmente distinta, pero lo suficientemente similar como para ser devastadoramente competitiva. En tercer lugar, los clientes. Hice llamadas discretas y silenciosas. Dejé Thorne Industries para fundar mi propia firma. No puedo decir mucho, pero dada nuestra relación, quería que estuvieran al tanto. Estaría encantada de hablar sobre cómo podríamos continuar nuestro trabajo juntos en un nuevo marco más ágil. La implicación era clara, el cerebro detrás de su éxito se va, el barco está a punto de perder a su capitán.
Las llamadas fueron a los clientes más importantes y leales, aquellos que confiaron en mí, no en Julian. Escucharon. Estaban intrigados. Julian y Lily regresaron de su luna de miel, bronceados y abrazados, listos para comenzar su nueva vida. Él entró en su oficina un lunes por la mañana, esperando encontrarlo todo como lo había dejado. Dijo que se encontró con una crisis. Su bandeja de entrada estaba inundada de cartas de renuncia de sus equipos más innovadores. Su asistente, en pánico, informó que nuestro mayor cliente, Kensington Global, estaba pausando su contrato para una revisión de 90 días. Y en su escritorio había un comunicado de prensa enviado desde mi nuevo correo electrónico privado. Vance Innovations se lanza con el respaldo de Titan Capital. La ex vicepresidencia de Thorne Industries, Vance, liderará una nueva empresa centrada en tecnología disruptiva y soluciones sostenibles. Los proyectos clave incluyen Logos AI y Video Grid. Eran mis bebés. Los nombres eran nuevos, pero el ADN era inconfundible. Estaba mirando el fantasma del futuro de su propia empresa. Ahora, saliendo por la puerta con mis tacones de aguja, estaba en el loft de Silas viendo el teletipo en tiempo real en un canal de noticias financieras. Las acciones de Thorne Industries habían bajado un 8% en las operaciones previas al mercado. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Julian. Dejé que saliera el buzón de voz. Llamó una y otra vez. En la quinta llamada, contesté. Su voz era una mezcla estrangulada de furia e incredulidad. ¿Qué demonios has hecho? Buenos días, Julian, dije con voz tranquila. He presentado mi dimisión y me he llevado mi trabajo conmigo. Creo que es una práctica estándar en nuestra industria. No puedes hacer esto. Esto es espionaje corporativo. Esto es un robo, gritó. Pude oír el débil eco de su puño golpeando su escritorio. Es competencia, corregí suavemente, y en cuanto al robo, yo tendría cuidado con las acusaciones. Mis abogados son muy buenos, mejores que los tuyos, me atrevería a decir. Después de todo, yo los contraté. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea, interrumpido únicamente por su respiración entrecortada. El hombre que lo tenía todo lo veía desmoronarse ante sus ojos. Te volviste loco, susurró, con palabras cargadas de veneno. Miré a Silas, que me observaba con una mirada de profunda admiración. Sentí una oleada de algo cálido y poderoso. No fue solo venganza, fue un renacimiento. No, Julián, dije con voz suave y definitiva, me volví cuerda. Disfruta tu luna de miel. Colgué. La primera ola había llegado. Su imperio se tambaleaba y el tsunami aún estaba lejos en el mar. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de estrategia corporativa y psicología. Desde mi nueva y espaciosa oficina en Vance Innovations, un espacio lleno de luz y plantas, un mundo aparte de Thorne Industries Chrome y Glass, vi caer las fichas de dominó. Los intentos de Julián por contener el daño fueron frenéticos y torpes. Intentó demandarme por incumplimiento de contrato y robo de propiedad intelectual. Mis abogados, como prometieron, fueron realmente mejores, desmantelaron sus afirmaciones con precisión quirúrgica, presentando evidencia de que yo había actuado dentro de los estrictos, aunque creativos, límites de mi contrato de trabajo. Los proyectos que emprendí se basaban en trabajos fundamentales que había realizado antes de mi estancia en Thorne, o habían sido modificados de manera tan significativa que constituían nuevos emprendimientos. La demanda fue un espectáculo ruidoso y costoso que solo sirvió para hundir aún más las acciones de Thorne y hacerlo parecer un hombre vengativo y despreciado. La fuga de talentos se convirtió en una hemorragia. Los ingenieros y desarrolladores no querían trabajar para una empresa sumida en demandas y dirigida por un CEO que parecía más centrado en venganzas personales que en la innovación. Mi teléfono no dejó de sonar con currículums de ex empleados de Thorne. Contraté de manera selectiva, eligiendo solo a los mejores, aquellos que tenían el mismo fuego que yo. Mientras tanto, Vance Innovations prosperaba. La financiación de Titan Capital fue sustancial y mis bebés crecían. La plataforma de inteligencia artificial Logos, una versión más elegante y ética de la que había desarrollado inicialmente en Thorne, consiguió su primer cliente importante, arrebatándoselo directamente a Julian.
El proyecto VerieGrid, mi pasión por la energía sostenible, atrajo a los mejores científicos ambientales y subvenciones gubernamentales. Ya no era la sombra de Julian, yo era su competidora y estaba ganando. Silas fue mi compañero en esto en todos los sentidos de la palabra. Nuestras largas noches en su loft, alimentadas por café y un propósito compartido y feroz, habían reavivado algo que creía muerto hacía mucho tiempo. No fue la pasión frenética de nuestra juventud, sino algo más profundo, más sólido. Él admiraba mi mente, mi crueldad, mi fuerza. No quería una anfitriona perfecta, quería un igual, un cómplice. Caímos en un ritmo, una asociación de intelecto y corazón que se sintió más real que cualquier cosa que hubiera tenido con Julian. Una noche, unos 2 meses después de la boda, estaba trabajando hasta tarde cuando mi asistente me llamó. Señorita Vance, hay una tal Littleton aquí que quiere verla, dijeron. Sentí una sacudida de sorpresa. Lily, el corazón, la causa de todo esto. Tenía curiosidad. Hazla pasar. Ella se veía diferente de la radiante novia, seguía siendo hermosa, pero había una mirada cansada y contraída alrededor de sus ojos. La artista bohemia y despreocupada había desaparecido, reemplazada por una mujer agobiada por una jaula dorada que empezaba a mostrar sus grietas. Alara, dijo ella en voz baja. Lily, esto es una sorpresa. ¿Te invito a tomar algo? Permanecí detrás de mi escritorio, la dinámica de poder era clara. No, gracias, respondió. Se sentó con cuidado en el borde de la silla de visitantes. Realmente no sé por qué estoy aquí. Creo que sí, dije suavemente. ¿Cómo es la vida de casada? Una sonrisa amarga tocó sus labios. No es lo que pensaba que sería. Julián no es el hombre que recuerdo de la universidad. Está consumido, enojado todo el tiempo. No habla de nada más que de ti, lo que has hecho, lo que estás haciendo. La casa parece una sala de guerra, todos son cotizaciones bursátiles, documentos legales y rabia. Sentí una punzada de algo que no era exactamente lástima, fue más bien una validación. Construyó su vida sobre un cierto tipo de éxito y yo fui instrumental en eso. Pensó que podía descartar el instrumento y quedarse con la música. No funciona así. Dice que estás intentando destruirlo, susurró, mientras sus ojos verde musgo buscaban los míos. Estoy construyendo mi propia vida, Lily, dije mirándola fijamente a los ojos. El hecho de que mi edificio requiera la remodelación del suyo es consecuencia de sus propias decisiones, no de mi malicia. Él eligió devaluarme, el mercado simplemente se está corrigiendo. Ella bajó la mirada hacia sus manos, girando un sencillo anillo de plata alrededor de su dedo. Me dijo que eras fría, calculadora, que no tenías corazón, me contó. Estaba equivocado, ¿no? No es que seas desalmada, respondí. Esto eres tú con el corazón roto y una mente que sabe cómo defenderse. Su percepción me sobresaltó. Él quería un corazón y lo consiguió, quería un cerebro y lo tenía. Simplemente nunca entendió que estaban en la misma persona y que no se puede tener a uno sin honrar al otro. Ella se puso de pie, luciendo pequeña y perdida en mi moderna y poderosa oficina. Creo que cometí un error, dijo con voz apenas audible. Pensé que estaba volviendo a una historia de amor, pero solo soy un personaje de una historia de venganza. Se fue sin decir otra palabra. Me quedé sentado durante un buen rato, mientras el silencio de mi oficina me oprimía. Su visita confirmó lo que sospechaba. La segunda oportunidad perfecta de Julián se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. La presión que aplicaba externamente estaba fracturando internamente su fantasía cuidadosamente reconstruida. Esa noche estuve con Silas contándole sobre la visita de Lily, cocinábamos la cena en su loft, una escena doméstica sencilla que se parecía más a un hogar que cualquier ático. Está perdiendo la cabeza, concluí. Y ella lo ve, dijo Silas, cortando verduras con movimientos eficientes. Su identidad es su éxito. No solo lo está superando en los negocios, estás demostrando que su éxito nunca fue realmente suyo, estás desmantelando su ego ladrillo a ladrillo. Para un hombre como Julián, ese es un destino peor que la bancarrota. Tenía razón, los golpes financieros fueron dolorosos, pero el golpe a su orgullo, a su imagen de titán hecho a sí mismo,
fue catastrófico. Más tarde, mientras comíamos, mi teléfono vibró con una alerta. Una notificación de noticias anunciaba que Thorne Industries llevaba a cabo una importante reestructuración y despedía al 15% de su plantilla. Se lo mostré a Silas, lo leyó y meneó la cabeza. Está cortando extremidades para salvar el cuerpo, un movimiento desesperado. Sentí algo de culpa por los empleados, las víctimas inocentes, pero ya había contratado a docenas de ellos, había creado un bote salvavidas. Julián fue quien hundió el barco. Miré a Silas desde el otro lado de la mesa, su rostro iluminado por el cálido resplandor de la lámpara colgante. En sus ojos no vi solo un compañero en mi plan, sino mi propia segunda oportunidad. Una oportunidad de un amor que no se basara en lo que yo pudiera construir para otra persona, sino en quién era yo, mente, corazón y alma. La venganza fue dulce, sí, pero esto se estaba volviendo aún más dulce. Los despidos fueron un desastre de relaciones públicas para Julián. La narrativa en la prensa económica cambió decisivamente. Él ya no era el niño dorado que capeaba la tormenta. Era el capitán desesperado que arrojaba a los pasajeros por la borda. Las acciones cayeron otro 12%. En contraste, las innovaciones de Vance aparecieron en la portada de una importante revista tecnológica como un fénix que resurge de las cenizas corporativas y elogiaba mi visión y mi leal trabajo en equipo. El contraste fue brutal y público. Me estaba preparando para un discurso de apertura en una cumbre de la industria, la misma cumbre donde Julián había sido orador principal durante los últimos 3 años. Este año ni siquiera estaba en el roster. Fue una victoria simbólica que pretendía saborear. Mi teléfono vibraba incesantemente en el tocador de la suite de mi hotel, número desconocido. Generalmente los ignoraba, pero una fría intuición me hizo contestar. Era el padrino de boda de Mark Julian. Su voz sonaba tensa y urgente. ¿Necesitas hablar con él? No tengo nada que decirle a Julián, Mark, respondí. Ya no se trata de negocios. Él no está bien, está bebiendo mucho. Está paranoico, está convencido de que tienes un topo en su junta directiva y que estás espiando sus teléfonos. Ayer lanzó un pisapapeles por la ventana de su oficina. La junta directiva está hablando de obligarlo a tomar una licencia. Un escalofrío frío, en parte satisfacción y en parte alarma, me recorrió el cuerpo. Esto era más que una rabieta, era un colapso. Eso suena como un problema para su esposa y su junta, no para mí, dije con voz uniforme. Lily tiene miedo, suplicó Mark. Está hablando de irse. Está obsesionado contigo, Ara. Es lo único de lo que habla. Ella no puede hacerme esto. Yo la hice. Eres el único que puede llegar hasta él. Solo habla con él. Tranquilízalo antes de que se destruya por completo. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Querían que yo, el arquitecto de su ruina, también fuera su salvadora, que manejara sus emociones una última vez. No, Mark, dije suavemente. No soy su guardiana, no soy su estratega, no soy su terapeuta. Él tomó su decisión, tiene que vivir con las consecuencias. Todos lo hacemos. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente. Esto era lo que quería, ¿no? Para que él sintiera una fracción de la impotencia y la desesperación que me había infligido, para ver su vida perfecta agrietarse y astillarse. Pero escuchar la realidad, el crudo colapso humano, fue más oscuro de lo que había anticipado. Mi venganza, que había parecido tan limpia y estratégica en la planificación, ahora era desordenada y estaba manchada con auténticos restos humanos. Silas me encontró así, parado en medio de la lujosa suite, agarrando mi teléfono. ¿Qué ocurre?, preguntó inmediatamente, cruzando la habitación hacia mí. Le conté sobre la llamada de Mark. Cuando terminé, ahuecó mi rostro entre sus manos. Su toque es una calidez que me ancla a la tierra. Esta siempre fue una posibilidad, dijo. Ara, no eres responsable de su incapacidad para afrontar la situación. Construyó un castillo de naipes. Simplemente dejaste de sostener la mesa. Lo sé, susurré, inclinándome hacia su toque. Pero es más feo de lo que pensaba. La venganza siempre existe, dijo filosóficamente. Por eso es mejor dejarlo en manos de la ficción. Pero él te empujó a un rincón.
Tú no empezaste esta guerra. Simplemente decidiste ganarla. Sus palabras fueron una bomba. Él tenía razón. Julián había comenzado esto en el momento en que decidió que mi corazón era un activo negociable. Mi respuesta fue simplemente un recálculo de mi propio valor. La noche de mi discurso principal estuve detrás del escenario escuchando al moderador elogiarme. Llevaba un vestido carmesí, el color de la victoria en sangre. Sentí una calma extraña. Ya no era la mujer despreciada. Yo fui la CEO, la innovadora, la vencedora. Subí al escenario entre aplausos entusiastas. Las luces eran brillantes, pero aún podía distinguir las caras en las primeras filas. Y entonces lo vi, Julián. Estaba sentado solo en la tercera fila, vestido con un traje que parecía una talla demasiado grande. Estaba demacrado y sus ojos estaban hundidos por las ojeras. Parecía un fantasma del hombre con el que casi me casé. Me miraba con una intensidad que era al mismo tiempo desesperada y odiosa. Mi respiración se entrecortó por un segundo, pero no cambié de ritmo. Llegué al podio, sonreí al público y comencé mi discurso. Hablé de innovación, de liderazgo ético, de crear empresas que valoren a las personas por encima de las ganancias. Fue un repudio directo a todo lo que representaba Julián. Ahora, durante todo el discurso, pude sentir su mirada clavada en mí. Me negué a mirarlo directamente, pero estaba muy consciente de su presencia. Cuando llegué a mi conclusión, hablando de la importancia de las segundas oportunidades no en el amor sino en la carrera y en el propósito, lo vi ponerse de pie. Él no dijo nada. Simplemente permaneció allí, como una figura rígida y temblorosa en la multitud bien vestida, con las manos apretadas en puños a sus costados. La gente a su alrededor empezó a notarlo y a susurrar. Terminé mi discurso con una ovación de pie. Mientras los aplausos me inundaban, finalmente lo miré a los ojos. En ellos vi la ruina espectacular y completa de su mente, la furia, la impetuosidad, el orgullo destrozado. Todo estaba allí, un grito silencioso en una habitación llena de gente. Se giró y se abrió paso a empujones, desapareciendo entre las sombras de la salida. Yo había ganado. La humillación pública fue completa. La multitud se puso de pie para esperarme mientras él era un fantasma que huía. Pero mientras estaba allí sonriendo y saludando, el sabor de la victoria era ceniza en mi boca. Yo quería que él viera mi éxito. No me había dado cuenta de que tendría que presenciar su locura. La línea entre la justicia y la crueldad se había vuelto peligrosamente delgada. La euforia de la cumbre duró poco, envenenada por la imagen de la figura rota de Julián. Durante días eso se repitió en mi mente. Silas intentó distraerme, llevándome a oscuros cines artísticos y a dar largos paseos por la orilla del río, pero el fantasma de lo que había hecho persistía. Había querido humillarlo para demostrarle mi valor. Nunca quise conscientemente romperlo. Sin embargo, cada vez había más pruebas de que había recibido el llamado frenético de Mark y la confrontación pública en la cumbre. Estaba pasando de ser una batalla corporativa a algo más oscuro, más personal y mucho más peligroso. Estaba en mi oficina intentando concentrarme en una propuesta de financiación cuando escuché la voz de mi asistente por el intercomunicador, aguda y alarmante. «Señorita Vance, el señor Thorne está aquí». Él insiste. Antes de que pudiera responder, la puerta de mi oficina se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. Julián se quedó allí, despeinado y con los ojos desorbitados. Olía a whisky rancio y a desesperación. Mi asistente estaba detrás de él, con el rostro pálido de miedo. «Está bien», Seo, dije, mi voz milagrosamente calmada a pesar del martilleo de mi corazón. «Por favor, cierra la puerta». Seo dudó, y luego se retiró cerrando la puerta. Julián y yo estábamos solos. Miró alrededor de mi oficina. Su mirada recorrió el arte moderno, las plantas florecientes, la vista de la ciudad que ahora era mía para dominar. Un músculo se contrajo en su mandíbula. «Mírate», escupió con voz áspera y baja. «Sentada en tu trono. La reina de las cenizas». «Son mis cenizas», Julián, respondí sin moverme de la silla. Me levanté de ellas.
Parece que aún ardes. Dio un paso tambaleándose hacia adelante y puso sus manos sobre mi escritorio. Crees que eres muy inteligente, ¿no? Tú y ese novio tuyo nerd de la tecnología. ¿Crees que has ganado? El mercado parece pensar que sí. Mis empleados piensan así. Me inclino a estar de acuerdo con ellos. Todo esto es porque te dejé por Lily, se burló. Esta es una mujer despreciada a una escala de $1.000 millones. Finalmente me puse de pie y encontré su mirada furiosa a través de la madera pulida. No, Julián. Esto se debe a que tú entendiste fundamentalmente mal lo que tenías. Me veías como un accesorio muy eficiente y rentable, pero desechable. Pensaste que mi amor era un servicio que yo prestaba, como tu chef personal o tu piloto. Pensaste que podrías rescindir el contrato y conservar la propiedad intelectual. Esto, señalé alrededor de la oficina, es mi forma de facturarte ese error de cálculo. Su rostro se contorsionó de rabia. Te lo di todo. Una carrera, un nombre, un lugar en mi mundo. Me diste un arenero y te sorprendiste cuando construí un castillo, le respondí. Construí mi nombre. Me gané mi carrera y tu mundo. Era una jaula dorada. Prefiero el cielo abierto. Me arruinaste, rugió, y golpeó el escritorio con el puño. Una fotografía enmarcada de Silas y de mí se tambaleó y se cayó. Me quitaste mi empresa, mi reputación, mi tranquilidad. Has puesto a mi esposa en mi contra. Me va a dejar. ¿Lo sabías? Por tu culpa. Entonces, Lily finalmente estaba haciendo su movimiento. Sentí una oleada de respeto por ella. Ella te deja porque no eres el hombre del que se enamoró. Ni siquiera eres el hombre con el que casi me casé. Ese hombre tenía ambición. Este hombre no eres más que un fantasma atormentado por tus propias malas decisiones. Se abalanzó sobre el escritorio y me agarró los brazos. Su agarre era contundente. El olor a alcohol era abrumador. Llama al perro. Abandonen las demandas. Dejen de cazar furtivamente a mi gente. Respáldenme públicamente. Diles que todo fue un malentendido. No me costó nada. Me quedé completamente quieta, con mis ojos fijos en los suyos. ¿Ok, Julián? Le dije. O te destruiré, susurró él, su rostro a centímetros del mío. Desenterraré cada esqueleto. Pediré todos los favores. Mi misión en la vida será verte en la cuneta. La amenaza que alguna vez fue tan potente ahora parecía patética. No tienes influencia. No tienes enfoque. Y ciertamente no tienes estómago para ello. Eres un matón que ha perdido su lugar de juego. Ahora quítame las manos de encima. No levanté la voz. La fría y absoluta autoridad que contenía pareció sorprenderle. Su agarre se aflojó ligeramente. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Silas estaba allí con 2 cafés en la mano. Observó la escena en un segundo, las manos de Julián sobre mí, mi postura rígida, la furia en el aire. En 3 rápidos pasos se colocó entre nosotros y obligó a Julián a retroceder. Tienes que irte, dijo Silas en voz baja y peligrosamente tranquila. Era una faceta de él que rara vez veía, el protector, el lobo bajo el desaliñado exterior académico. Julián se burló, tropezando hacia atrás. Y aquí está el compañero. Disfruta de mis segundos descuidados, Finch. Silas ni se inmutó. El único descuidado aquí eres tú, Thorne. La puerta está ahí. Úsala antes de que llame a seguridad para que te ayude y antes de que publique el audio donde amenazabas al director ejecutivo de una importante empresa. Esta reunión dio unos golpecitos a su propio teléfono en el bolsillo, estaba siendo grabada. Era un farol, estaba casi seguro, pero funcionó. La cara de Julián pasó del rojo a una palidez enfermiza. Miró a Silas y a mí con un creciente horror en sus ojos al darse cuenta de que acababa de darme más munición. Eres un monstruo, susurró, señalándome con un dedo tembloroso. No, dije, alisándome la chaqueta. Soy tu creación.
Julián, diseñaste el arma corporativa perfecta. Nunca pensaste que estaría dirigida a ti. Él retrocedió, las ganas de luchar lo abandonaron y fueron reemplazadas por una desesperación sin fondo. Parecía completamente perdido. Se dio la vuelta y salió arrastrando los pies de mi oficina, un rey roto que abandona un reino que ya no reconoce. Silas estuvo a mi lado en un instante, con sus manos sobre mis hombros. ¿Estás bien? ¿Te hizo daño? Negué con la cabeza. Mi cuerpo empezó a temblar ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. No, estoy bien. Lo miré. Él realmente se ha ido, ¿no? Hace mucho tiempo que se fue, dijo Silas en voz baja, abrazándome con firmeza y seguridad. Por fin dejaste de apoyarlo. Me aferré a él, respirando su familiar y reconfortante aroma a café. La confrontación había terminado. Me había enfrentado al monstruo que había ayudado a crear y había ganado. Pero la victoria se sentía vacía, atormentada por el espectro de lo que podría haber sido y la escalofriante realidad de lo que fue. La venganza estaba completa. Pero mientras estaba allí, a salvo en los brazos de Silas, supe que la parte más importante de mi historia apenas comenzaba. La parte donde aprendí a vivir sin la sombra de Julián Thorne y a abrazar plenamente la luz de mi propia vida. La noticia se supo 24 horas después. Julián Thorne dimite como director ejecutivo de Thorne Industries por motivos personales. El artículo era una clase magistral de eufemismo corporativo, citando su deseo de centrarse en su familia y su bienestar personal. La junta finalmente había apretado el gatillo. El rey fue oficialmente destronado. No sentí una oleada de emoción triunfal, solo una profunda y tranquila sensación de cierre. El capítulo finalmente había terminado. En las semanas siguientes, el mundo empresarial siguió adelante como siempre. Thorne Industries nombró a un nuevo director ejecutivo de mano firme que inició el largo proceso de estabilización. Las demandas entre nuestras empresas se resolvieron discretamente con un acuerdo de confidencialidad que nos convenía a ambos. No tenía ningún deseo de patear el cadáver de su imperio. Tenía una empresa propia y viva que dirigir. Mi vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo apacible. La energía frenética que había alimentado mi venganza se estaba transmutando en un impulso apasionado y decidido por convertir las innovaciones de Vance en una fuerza para el bien genuino. Conseguimos el contrato de la red eléctrica de Vidia, un acuerdo histórico que nos permitiría implementar soluciones energéticas sostenibles en todo el estado. Fue una victoria que se sintió limpia, justa y completamente mía. Y Silas era mi constante. Nuestra alianza, nacida del fuego de la venganza, se había consolidado en un amor profundo y perdurable. Nos mudamos juntos, no a su loft ni a mi apartamento estéril, sino a una casa soleada con jardín. Era un hogar, no un escaparate. Preparábamos comidas desordenadas juntas, discutíamos sobre películas y trabajábamos en proyectos juntas en una oficina compartida, con nuestros escritorios uno frente al otro. Era desordenado, real y absolutamente perfecto. Una tarde, estaba podando los rosales de nuestro jardín cuando vibró mi teléfono. Era un número desconocido, pero con un prefijo familiar, el de Lily. Hola, respondí, secándome una gota de sudor de la frente. Soy Lily. Su voz era más clara, más fuerte que la última vez que hablamos. Estoy en la ciudad. Me preguntaba si podría invitarte a un café. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de los distritos financieros. Parecía una mujer diferente. El aspecto demacrado y cansado había desaparecido. Estaba bronceada, su cabello rojo estaba recogido y llevaba un sencillo vestido de lino. Parecía libre. Te ves bien, dije, sentándome frente a ella. Sí, dijo, con una sonrisa genuina en los ojos. He vuelto de 2 meses en la Toscana. Estaba pintando. ¿Y Julián? Pregunté, no con malicia, sino con una curiosidad distante. La sonrisa se desvaneció levemente. El divorcio se formalizará el mes que viene. Es algo amistoso, como suele pasar. Buscando ayuda. Terapia. Vive en una pequeña cabaña al norte del estado, lejos de todo. Creo que es lo mejor. Asentí.
Me alegró saber que estaba recibiendo ayuda. El hombre que vi en mi oficina ese día no era un hombre que le desearía a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. La rabia se había apagado, dejando solo una leve chispa de compasión. Quería darte las gracias, dijo Lily, sorprendiéndome. Dame las gracias, ¿por qué? Por ser el catalizador, dijo, removiendo su capuchino. Nuestro matrimonio fue una fantasía construida sobre un recuerdo. Nunca iba a funcionar. La presión que ejerciste sobre él, la forma en que expusiste las grietas, fue brutal, pero también era la verdad. Me obligó a ver al hombre en el que se había convertido, no al niño que recordaba. Me dio el empujón que necesitaba para irme. Me quedé en silencio asimilando esto. Mi venganza, que había parecido tan personal, también había sido el instrumento de su liberación. No creo que hubiera podido irme sola. Me sentía tan culpable. Verás, había roto su compromiso. Yo era su gran amor. Sentía que tenía que hacerlo funcionar. Por muy miserable que me sintiera, me demostraste que los cimientos estaban podridos. De alguna manera, nos liberaste a ambos, continuó. No lo había pensado así. Había estado tan concentrada en mi propia historia de traición y venganza que no había considerado el papel que yo desempeñé en la suya. Siento que te hayas visto en medio del fuego cruzado, dije, y lo decía en serio. No lo sientas, dijo ella con firmeza. Entré con los ojos bien abiertos. Me alegro de que ambas hayamos salido. Levantó su taza de café. Por las segundas oportunidades, las de verdad. Choqué mi taza con la suya. Por las segundas oportunidades. Nos separamos con un sentimiento de respeto mutuo. Ella regresaba a Italia, a su arte, a una vida verdaderamente suya. Éramos dos mujeres, ambas daños colaterales en la historia de Julián Thorne, que de alguna manera habíamos logrado convertirnos en las autoras de la nuestra. Esa noche, le conté a Sila sobre mi encuentro con Lily. Estábamos en nuestro jardín viendo las luciérnagas parpadear en el crepúsculo. Tiene razón, ¿sabes? Dijo, rodeándome los hombros con el brazo. Los liberaste a ambos. Él estaba atrapado en una personalidad que no podía mantener. Y ella estaba atrapada en una nostalgia que no podía igualar. No solo te vengaste, corregiste un desequilibrio cósmico. Reí suavemente, apoyando mi cabeza en la suya. Es una forma muy grandiosa de decirlo. Es la verdad, dijo. Restableciste el orden, tu orden. Mientras estaba sentada allí en la creciente oscuridad, rodeada por el aroma de rosas y el canto de los grillos, sentí que los últimos vestigios del mayor, el que vivía para la aprobación, para un anillo, para un título, finalmente se desvanecían. La venganza estaba completa, pero ya no era el rasgo distintivo de mi vida. Era un puente que había cruzado para llegar a este momento, a este hombre, a esta vida. Un año después de la boda de Julián y Lily, Vance Innovations inauguró la instalación insignia de Verie Grid. Se trataba de un extenso parque solar y eólico integrado con una red inteligente que abastecería a 3 condados. Era mi obra maestra, mi verdadero bebé, nacido no del espionaje corporativo, sino de la visión y la determinación. La ceremonia de inauguración fue un evento mediático. Políticos, ambientalistas e inversores se reunieron bajo una enorme carpa blanca en el borde de la reluciente nueva instalación. Me paré en el podio, no con un vestido formal, sino con un traje femenino a medida, del color del cielo. Me sentí como yo misma. Mientras miraba a la multitud con mi discurso listo, mis ojos se posaron en una figura de pie al fondo, medio oculta entre las sombras. Julián era más delgado, pero parecía limpio, sobrio. Su cabello era más largo, rizado en el cuello, y vestía ropa informal sencilla. No era el titán corporativo ni el fantasma roto. Era solo un hombre, y me observaba con una expresión que no pude descifrar, ni ira, ni resentimiento, sino una especie de respeto profundo y cansado. Me quedé sin aliento por un segundo. Silas, de pie a un lado del escenario, siguió mi mirada y me dedicó un pequeño y tranquilizador asentimiento. Tú puedes. Comencé mi discurso. Hablé sobre el futuro, sobre la sostenibilidad,
sobre construir un legado que no se tratara solo de ganancias, sino del planeta y las personas. Mi voz era fuerte, clara y llena de una pasión completamente auténtica. Ya no estaba representando un papel, estaba viviendo mi propósito. Mientras hablaba, no dejaba de mirar a Julián. Él no apartó la mirada. Escuchó atentamente como si me oyera por primera vez. Cuando terminé, entre un estruendoso aplauso, no aplaudió. Simplemente asintió lenta y brevemente. Fue un reconocimiento, una rendición, un traspaso de testigos. Se dio la vuelta y se escabulló, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. No sentí triunfo al verlo irse, sentí que un capítulo se cerraba, no con un estallido ni un gemido, sino con un silencioso clic final. El fantasma estaba sepultado. El resto del evento fue un borrón de apretones de manos, felicitaciones y conversaciones esperanzadoras. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Silas y yo caminamos entre las filas de paneles solares, cuyas superficies brillaban con la luz tenue. «Estuvo aquí», dije en voz baja. «Vi», respondió Silas, tomándome la mano. «¿Cómo te sientes?» Lo pensé. De verdad. El viaje desde la mujer con la carta de renuncia hasta la mujer que inauguraba su propio futuro, el dolor, la rabia, la venganza calculada, el amor inesperado. «Me siento en paz», dije, y era la verdad. Se acabó. De verdad, se acabó. «Bien», dijo, apretándome la mano. «Ahora podemos empezar la siguiente historia. La nuestra». Se detuvo y se giró hacia mí. El sol poniente lo envolvió con un halo dorado. Metió la mano en el bolsillo y se arrodilló justo ahí, entre los paneles solares que representaban mi futuro y el hombre que era mi presente y mi siempre, mi corazón. Se detuvo. «Vance», dijo, con la voz cargada de emoción y los ojos brillantes tras las gafas, «eres la mujer más brillante, formidable y hermosa que he conocido. Tomaste tus pedazos y construiste una fortaleza, y tuviste la amabilidad de dejarme vivir contigo. ¿Te casarías conmigo?» Abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante frío y perfecto como el de Julián. Era un anillo único de estilo Art Deco con un zafiro azul profundo flanqueado por pequeños diamantes brillantes. Fue elegante, inusual y absolutamente perfecto. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura y sin adulterar. Esto no fue una transacción. No se trataba de ser adecuado. Se trataba de una asociación de dos personas completas, complicadas y brillantes que se eligieron mutuamente, con cicatrices y todo. «Sí», respiré con la voz quebrada. «Sí, 1000 veces. Sí». Deslizó el anillo en mi dedo, encajando perfectamente, y se puso de pie, atrayéndome hacia un beso que sabía a promesas y a un futuro que construiríamos juntos como iguales. Mientras caminábamos de regreso al auto, de la mano, con la rejilla de vidia zumbando suavemente a nuestro alrededor, miré una última vez hacia el lugar donde había visto a Julián. Estaba vacío. El pasado finalmente estaba donde pertenecía. El día que mi prometido se casó con su primer amor, presenté mi carta de renuncia y me llevé a mis bebés. Se volvió loco, pero me volví cuerda. Me hice fuerte y, al final, lo conseguí todo. El fin.